Muy buenos días, mi nombre es Otoniel Medina, del curso Anatomía Pediátrica. Hoy vengo a compartirles mi caso del caso clínico, sospecha de maltrato infantil con hallazgos radiológicos sugestivos. Eh, el caso clínico consiste en que llega paciente masculino de 2 años de edad, consulta en compañía de su madre, quien refiere caída accidental desde la cama hace 2 días. El niño presenta llanto inconsolable y dificultad para mover la pierna derecha. Antecedentes personales. Gestión a determinar sin complicaciones, esquema de vacunación al día, sistemas sin antecedentes médicos relevantes, vive con madre y padrastro. Diagnóstico diferencial. Caída diferencial poco probable por patrón de lesión. Osteogénesis imperfecta, descartada por ausencia de antecedentes y hallazgos clínicos. Maltrato infantil, alta sospecha por lesión específica y contradicciones en la historia clínica. Esto quiere decir pues que lo que relata el familiar no corresponde a lo que se está viendo en la parte física del menor, del niño menor. Los estudios radiológicos solicitados en este caso es una radiografía de fémur derecho, donde se evidencia una fractura diaficiaria en etapa aguda. ¿Qué quiere decir en etapa aguda? Pues que es muy reciente, ¿sí? Como observamos aquí en esta imagen. Se toma también una radiografía de tórax, donde se evidencia fracturas posteriores, costillas 6 y 7 izquierda, en poco proceso de consolidación. En proceso de consolidación. ¿Qué quiere decir? Estos hallazgos que se ven cuando ya hay un proceso de consolidación, quiere decir que esa fractura lleva más de 1 a 2 semanas, donde lo que está haciendo el arco costal es volverse a unir y donde comienza a consolidarse y formar un callo donde como se solda, puede decir la palabra. También se le toma un TAC de cráneo a este menor de 2 años, un TAC de cráneo evidenciando hematoma subdural antiguo. Examen físico, signos vitales dentro de límites normales, niño retraído, evita el contacto visual, hematomas múltiples de diferentes colores y tamaños en región dorsal y extremidades. Eso quiere decir que pues eso con el relato de la familia y lo que se evidencia físicamente no concuerda que se haya caído de la cama. Dolor a la palpación, el muslo derecho y región costal posterior izquierda. Movilidad limitada de miembros inferiores derecho. Una de las razones del maltrato físico en menores es que cuando hay fracturas posteriores de las costillas posteriores, siempre esas fracturas se generan es por presión. Siempre pues la literatura dice que es un síntoma de maltrato, una identificación del maltrato físico a un menor. El diagnóstico final, maltrato infantil con hallazgos radiológicos altamente sugestivos, fracturas costales posteriores, fracturas de fémur sin explicación coherente y lesiones en diferentes fases de evolución. En este caso, pues cuando se tiene contacto pues, con este caso de maltrato infantil, la conducta o el manejo que te tiene que hacer es reportar a las autoridades competentes como el bienestar familiar, también como la policía y medicina legal.
La discusión, pues el caso presenta múltiples signos radiológicos considerados específicos de maltrato infantil, las fracturas costales posteriores, las fracturas de huesos largos sin mecanismo explicativo claro y la presencia de hematomas en diferentes fases de evolución con críticos bien establecidos en la literatura para sospecha de abuso físico. La intervención multidisciplinaria es fundamental para la protección del menor y la judicialización del caso si se confirma maltrato. Aquí vemos la bibliografía, pero un dato importante es que cuando hay maltrato infantil, donde más se generan fracturas es que en cráneo el 25%, en costillas y esternón el 18%, en vértebras el 2%, en pelvis 1%, en clavícula 4%, en húmero 11%, antebrazo 7%, fémur 18%, mano 1%, tibia, peroné y tobillo el 12% y pie el 1%. Ese es un dato muy importante. Muchísimas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Edwin Humberto Rodríguez Díaz, estudiante en formación en tecnología de imágenes diagnósticas. Bueno, en este momento voy a traer un caso clínico donde vamos a analizar los patrones radiológicos pediátricos que pues nosotros debemos tener en cuenta para dar indicio que el paciente pues está siendo víctima de abuso o maltrato infantil. La radiografía que ustedes pueden ver en la presentación es de la revista Cielo, de un caso clínico donde fue realizada una menor de 3 meses, presenta picos febriles altos, grado de irritabilidad y llanto incesante. Inicialmente se le envió el estudio para descartar neumonía, pero ya una vez realizada la radiografía y como se puede ver en la imagen, en las flechitas blancas evidencian múltiples fracturas, tanto anterior como posterior, tanto del lado derecho como izquierdo, en diferentes estadios de evolución. Y hay algunas que inclusive ya tienen formación de callo óseo. Y adicional a eso, a nivel de la costilla, de la quinta costilla del lado izquierdo, se evidencia una fractura reciente. La literatura nos indica que las lesiones metafisiarias o costales en pacientes de 18 meses son patognomónicas, es decir, que son lesiones traumáticas no accidentales generadas, lo que da un indicio de que el paciente pues, es víctima de maltrato infantil. Estas lesiones se generan porque se genera una alta presión a nivel de la reja costal, pues generándolas. Al análisis físico de la paciente, en la parte dorsal se evidencia también hematomas y laceraciones. En el hallazgo o bueno, o los factores diferenciales, debemos tener en cuenta pues que este tipo de lesiones también se pueden generar por trauma, que son traumáticas, sean accidentes domésticos, accidentes de tránsito o no traumáticas, no accidentales, que son pues generadas. Em, Nosotros a través del radiodiagnóstico, teniendo estos patrones por el tipo de fracturas, los diferentes estadios de evolución, podemos darnos cuenta o tener un gran porcentaje de que el paciente pues, está siendo víctima de abuso infantil. La Constitución política, ya para concluir, también nos indica que los derechos de los niños prevalecen por encima de los demás. Es decir, que nosotros como tecnólogos en imágenes diagnósticas siempre debemos estar alerta, pendientes a estos patrones radiológicos para iniciar todo el proceso o ser las personas encargadas de dar las alertas correspondientes. Espero que les haya gustado la presentación. Características radiológicas de fracturas pediátricas. Los traumatismos constituyen la causa principal de mortalidad en los niños que superan el primer año de edad, que pueden causar discapacidad permanente. Las razones más habituales son caídas,
sus incidencias son por tráfico o eventos deportivos. Entre los 0 y los 16 años pueden llegar a sufrir de una fractura al menos una vez en la vida de ellos. Los niños con el 42% entre los 15 años, mientras que las niñas en un 27% entre los 12 años. Las localizaciones más frecuentes son 41.1 en radio, 18,4 en el húmero, 1% en la tibia, 13,8 en la clavícula, 7,6% en el fémur, 21,7 en las fracturas que afectan el cartílago de crecimiento, y las fracturas de cadera y raquis suelen ser las menos frecuentes en los niños. Bueno, punto, yo no sé por qué a mí me aparece esta malparia diapositiva si no tiene por qué aparecer. Así es. Características radiológicas de fracturas pediátricas. Los traumatismos constituyen la causa principal de mortalidad en los niños que superan el primer año de edad, causándoles discapacidad permanente. Las razones más habituales son por caídas, habitualmente por eventos de tráfico o eventos deportivos. Entre los 0 y los 16 años pueden llegar a sufrir de una fractura al menos una vez en la vida de ellos. Los niños con el 42% entre los 15 años, mientras que las niñas en el 27% entre los 12 años. Las localizaciones más frecuentes de las fracturas son de 41.1 en el radio, 18,4 en el húmero, 15,1 en la tibia, 13,8 en la clavícula, 7,6 en el fémur y 21,7 en fracturas que afectan el cartílago de crecimiento, mientras que las fracturas de cadera y raquis suelen ser las menos frecuentes entre los niños. Los huesos infantiles suelen tener ciertas características que las diferencian de los adultos, que es periodo más grueso y más activo, periodos de inmovilización más cortos, huesos más elásticos y menos frágil, presencia de cartílago epifisiario y núcleos de ossificación, entre otros. Dentro de la anatomía del hueso encontramos que el hueso infantil tiene más contenido en agua que menos en mineral. Relación del cartílago, hueso en la epífisis y más elevadas cuanto más joven es el niño, mayor capacidad de regeneración tisular, mayor ritmo de aposición, reabsorción ósea que la de los adultos. En esas también encontramos el hipercrecimiento, que es una respuesta del hueso infantil a los traumatismos, presencia de cartílago de crecimiento fisis en la zona más vulnerable del esqueleto inmaduro. Dentro de ellas está compuesto por varias capas, que es germinal, proliferativa, hipertrófica y calcificación provisional. Las fracturas localizadoras en el cartílago fisiario pueden traer consecuencias que son frenado de crecimiento. Estas, por ende, tienen secuelas que son acortamiento, deformidad angular o ambas combinadas. El tipo de fracturas infantiles son fracturas ocultas, fracturas de rodete, incurvación traumática, fracturas en tallo verte, fracturas de avulsión, fracturas del cartílago de crecimiento, y hay ciertas fracturas que comparten los pacientes pediátricos con los adultos.
La clasificación de las fracturas según su localización, metafisiarias, diafisiarias, fisiarias y epifisiarias. Según la localización de la fractura, se puede determinar si son graves o menos graves. Lo que son epifisiolisis y epifisiaria suelen ser las más graves. Traen como complicación detección de crecimiento, deformidad progresiva por afectación asimática del cartílago, mientras que las metafisiarias y diafisiarias pueden acabar en remodelación, según el trazo de la fractura, transversas, oblicuas, esferoideas, con tercer fragmentación en ala de mariposa y con minuta. Dentro de esas se encuentran lo que es el tipo de fractura. Están las fracturas ocultas, que es una fractura espiroidea de tibia no desplazada, se produce en niños menores de 4 años por fuerza de torsión y se produce por debajo del periosto. Como se ve en la imagen radiológica, son fracturas subperiósticas. Su diagnóstico es de tardía. El callo de fractura es a las 20-30 días, se inmoviliza con yeso de 2 a 3 semanas. Incurvación plástica. El hueso tiene una gran elasticidad a una menor mineralización, a un periosto más grueso y a unos canales aversianos mayores. El hueso se deforma sin llegar a lesionarse, como se encuentra en la imagen radiológica. Fracturas en roete o caña de bambú. Es una fractura incompleta, se produce por un fallo en la resistencia al hueso a la comprensión de la zona de unión entre la metáfisis y diáfisis. Radiológicamente se aprecia un engrosamiento anular similar a un roete o caña de bambú. Su pronóstico se cura con una inmovilización con yeso en unas 3 semanas sin secuelas. Fracturas en tallo verde. Es una fractura incompleta, se localiza en huesos o diáfisis finas, como el antebrazo, la clavícula, y las menos frecuentes son en tibia y fémur. Fracturas que afectan el cartílago de crecimiento, que estas suelen ser las fracturas más graves, porque pueden tener repercusión sobre el crecimiento. La clasificación más frecuente son utilizadas la de Salter y Harris. En esta tabla podemos ver el tipo de fractura y cómo este afecta, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, hasta el 5, y el porcentaje de ellas. También están en las fracturas apofisiarias por avulsión de núcleos de crecimiento. Las fracturas apofisiarias son de Salter, Harris tipo 1 y se produce como consecuencia del arrancamiento de la apófisis producido por una atracción muscular debido a una atracción violenta o repetitiva de los músculos o tendones sobre la apófisis, como se ve en la imagen radiológica, que es la fractura apofisiaria de la base del quinto metatarsiano. Por último, están según las lesiones de partes blandas asociadas, que son fracturas cerradas y fracturas abiertas, que estas son las que comparte con los adultos. Caso clínico: sospecha en un paciente de 3 meses de edad que asiste a urgencias en compañía de sus padres por cuadro de irritabilidad y deterioro del sensorio de comienzo súbito sin causa aparente. Este paciente se presenta y los padres tienen unas reacciones extrañas, pues se encuentran nerviosos y no están seguros de la explicación que deben de dar acerca de esta situación del paciente. Se realiza examen físico y se encuentra paresia braquial izquierda y hemorragias retinianas, las cuales con el simple examen físico pueden ser encontradas. Luego se realiza estudios radiológicos solicitados, ya que así lo considera el médico que le está atendiendo por los síntomas que encuentra en su cuerpo físicos. Se realiza tomografía computarizada de encéfalo para diagnosticar y vigilar infecciones y se evidencia colecciones hemáticas subdurales en la hoz cerebral y tienda del cerebelo. Se realiza posterior exámenes de laboratorio donde se descartan trastornos infecciosos y metabólicos. Luego viene un examen de tomografía computarizada de encéfalo unas 24 horas después
y se encuentra lesión hipodensa difusa con pérdida de diferenciación córtico-subcortical supratentorial derecha. Posterior se realiza ecografía Doppler de vasos del cuello, no muestra alteraciones. Posterior, radiografía simple de los 4 medios, la parrilla costal y la columna completa, sin alteración. 48 horas después, el paciente se le realiza una resonancia magnética porque no se encuentra muy bien. En esta se evidencia franca restricción en secuencia de difusión y mapa coeficiente aparente de difusión, lo cual nos enseña una lesión córtico-subcortical, frontoparietal derecha y frontal izquierda, acorde con el diagnóstico de isquemia aguda. 9 días después de esto, el paciente sigue internado y se le realiza una resonancia magnética encefálica, la cual evidencia hematoma subdural subagudo bilateral a predominio izquierdo. Posterior, en el 14º día se realiza por última vez una espectroscopia por resonancia magnética con técnica multivoxel y simplemente el diagnóstico diferencial es traumatismo craneal no accidental con un control evolutivo estricto, donde los hallazgos médicos no concuerdan con que sea una caída accidental como lo podrían explicar sus padres. En estas imágenes se puede ver las resonancias magnéticas. En la imagen figura número 2 se observa la hipointensidad de la lesión. En la figura número 3 se realiza en secuencia T1 con gadolinio. La evolución clínica del paciente fue favorable y a los 20 días, después de la última resonancia magnética, fue dado de alta. Pero realmente se estableció por del personal médico que tenía un traumatismo craneal no accidental, ya que en el examen de los vasos del cuello no mostró afección, pero se asumió que se trataría de daño axonal de origen hipóxico. ¿Cómo se manejó a este paciente? Se decidió una internación intensiva donde se le realizaron los exámenes y al final el diagnóstico fue ese traumatismo craneal no accidental y con un control evolutivo estricto. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Tania Arango, soy estudiante de radiología. Bueno, voy a explicar el tema de indicadores de abuso infantil, diagnóstico diferencial. Bueno, estos son los signos de maltrato infantil con pistas, indicadores en niños que podrían ser sufridos por abuso infantil. Estos signos pueden manifestarse de manera física, conductas o emisiones sexuales. Bueno, hay ciertos indicadores. Hay varios que es el indicador de maltrato físico. Bueno, este se puede notar por una serie de moretones, de enrojecimientos, cortes, quemaduras, fracturas. Esto ajusta a señales de traumas craneoencefálicos en también órganos. También hay otra serie de indicadores, es el abuso sexual. Esta está frente a cualquier herida o lesión en la zona genital de niño o niña que no tenga una explicación o evidencia al ser un accidente debe ser considerado como un abuso sexual. También están los indicadores de abandono. Esta es la falta de atención en la alimentación, en la limpieza de los bebés, de los pequeños. También encontramos el indicador de psicología y emisión de maltrato. Esto se evidencia cuando es señales de que se observa durante la consulta el comportamiento del niño y del adulto como evidencia de una necesidad de realizar una búsqueda viendo una información que no se ve adecuada y que se ve alterado, digamos, la forma de la conducta del niño y del paciente. Entonces, ahí se realiza un diagnóstico diferencial para ver si hay un maltrato. Están los diagnósticos diferenciales, que aquí ya vamos en lesiones. Este diagnóstico diferencial de maltrato físico comprende 3 heridas.
comunes de distinguir, como maltrato físico, heridas en la piel, las fracturas óseas o el trauma craneoencefálico. Las primeras lecciones que podemos observar aquí, pues es las lecciones cutáneas, que son las señales visibles de abusos en la piel, morados, lesiones. También se pueden observar las quemaduras, también están pues como se le decía ahorita, abandono en el cuidado, que se pueden ver en la pañalitis que se le observa al paciente, y está el abuso. Esta sí tiene que ser tenida en cuenta para al iniciar eh, una investigación de abuso en especialistas que recomienden mirar las señales que se evidencian en la piel, en las genitales del niño. Aquí podemos observar un abuso sexual vía anal de un menor de edad. Debemos hacer un diagnóstico diferencial. Las lesiones de los huesos, articulaciones, debido al abuso infantil, son afectados provocados por el maltrato físico. Gravedad puede ser fractura o daños en los cartílagos o en los tejidos. Bueno, hay una serie de tipos de lesiones en las fracturas que pues aquí podemos evidenciar las fracturas que se evidencian puede ser en el cráneo, en la diáfisis, en la ubicación de los patrones que pueden indicar algún abuso del niño. También están, pues como le nombraba, las lesiones que se encuentran en los cartílagos, en los tejidos y en las articulaciones. Estas se pueden diferenciar de cualquier forma por trauma, por afectaciones en los ligamentos, luxaciones. También existen un tipo de fracturas específicas de abuso. Las lesiones de las fracturas de cortes. También están las de trauma craneoencefálico, que estos son los daños en la cabeza que pueden llevar a lesiones graves dentro del cráneo, como hinchazón del cerebro, hematomas, hemorragias que se pueden también presentar dentro del cráneo, desgarres, y también esto puede presentar cuando hay, digamos, hay una agresión hacia el pequeño, que se puede presentar como un sacudido, y ahí es donde también se hacen desprendimientos de tejidos, de desgarres se pueden presentar.